Familia de Dios, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes, con cada uno de los que está aquí en este recinto. Yo la recibo de la misma manera, la necesito. No me cansaré de decir que necesito la paz del Señor todos los días en mi vida. La paz es un regalo precioso que Cristo ha preservado para nosotros, sus hijos. Y disfrutar de paz es algo maravilloso. Bien, hermanos, quiero darle gracias a Dios en esta mañana por este privilegio y esta responsabilidad tan grande. Es una tremenda responsabilidad estar aquí y decirles algo en nombre de Cristo. Pero el Señor constituye a sus ministros y a sus instrumentos para que podamos transmitir en el mismo lenguaje que nosotros comprendemos su mensaje. Quiero darle gracias también a mis pastores por el respaldo, ha sido absoluto desde el día 1 que llegué a esta congregación hasta el día de hoy. Han estado conmigo en las buenas, en las malas, en dificultades, en pruebas. Se han gozado conmigo y han llorado conmigo y también con ustedes. Así que gracias a mis pastores. Iglesia, y gracias a ustedes también por estar aquí respaldando este servicio precioso que Dios tiene para su gloria y para nosotros. Bien, hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy bonito que hemos venido estudiando los viernes, valga la redundancia, de estudio bíblico. Y ese tema es la providencia de Dios. Vamos a estar hoy compartiendo acerca de este tema. La providencia de Dios es uno de sus atributos. Un atributo es una cualidad. Y nosotros estamos muy interesados, o debemos estar muy interesados en conocer al Dios al que servimos. Nuestro pastor siempre nos recuerda que nosotros no vamos a amar a Dios, si nosotros no le conocemos. Y es importante conocer sus atributos. Y uno de sus atributos o cualidades es la providencia. Algunos de sus atributos también podemos observar la misericordia de Dios. Lo estudiamos ya en los estudios bíblicos de los viernes. Acabamos de cerrar un atributo muy bonito, el de la soberanía de Dios. Soberanía significa que Dios es rey y que Él hace su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. De hecho, Jesús, cuando nos modela la oración del Padre Nuestro, dice: Señor, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Eso es soberanía de Dios. Pero en esa misma oración el Señor Jesús dice: danos, Señor, el pan de cada día. Y ahí vemos la providencia de Dios. Y es bueno aclarar que pan no solamente se refiere al alimento físico, a la comida, porque el mismo Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea que la palabra es alimento, verdadero alimento. Danos el pan de cada día. Y cómo nos ha dado el Señor toda la provisión que nosotros hemos necesitado. Bien, hermanos, para entrar en este tema quiero que me acompañen a la primera cita que está en Génesis 22. Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a estar compartiendo acerca de un personaje, un hermano nuestro, el padre de la fe, Abraham. Génesis 22. Versículo 7. Cuando estén allí me confirman con un amén para poder dar lectura y que estemos juntos y que estemos sintonizados, que estemos todos concentrados en lo que vamos a leer. Génesis 22, 7. ¿Estamos allí? Amén. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor leemos su palabra. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta historia nos recuerda una historia de fe que por lo menos en todas las iglesias se predica sobre este pasaje. Y el contexto, para darles una idea de lo que estaba ocurriendo, Abraham y Sara eran de avanzada edad, pero no habían podido tener hijos. Abraham era un anciano, pero no solo eso, Sara era una mujer estéril. Estéril quiere decir que no podía tener hijos. Sin embargo, el Señor le promete a Abraham y a Sara un hijo. Y esta promesa estaba tomando bastante tiempo. Y el viernes antepasado compartía con los hermanos que cuando el Señor nos da promesas, Él quiere que nosotros seamos muy cuidadosos de cómo abordamos esas promesas porque pueden tomar más tiempo del que nosotros esperamos. No es que toman más tiempo porque se le salen a Dios de las manos, no, Él tiene un tiempo establecido para dar cumplimiento a las promesas que nos ha hecho, pero nosotros no sabemos con exactitud cuándo Él va a cumplir lo que nos ha dicho. Y tendemos a desesperarnos cuando no vemos la respuesta instantánea. Y esto les pasó a Abraham y a Sara. Al no ver el cumplimiento de la promesa, Sara pensó que era una buena idea darle a Abraham a la esclava Agar para que por medio de ella tuvieran un hijo. Sara consideró, yo no puedo tener hijos, quizá la promesa de Dios viene por parte de Agar, que es nuestra esclava. Pero eso no era lo que Dios les había prometido. Se parecía a lo que Dios les había prometido, pero no era lo que Dios les había prometido. A pesar de todo esto, el Señor posteriormente cumple su promesa y nace el esperado Isaac. Me imagino el gozo, la alegría de estos padres después de tanto tiempo, por fin tener en sus manos a su precioso hijo. Después de tantos años llega Isaac. Pero un día el Señor le dice a Abraham, en Génesis 22:2, estamos allí, ¿cierto? Abraham estaba muy feliz, muy contento con su hijo, su amado Isaac. Y miren lo que el Señor le dice en el versículo 2 del capítulo 22. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le dice a Abraham, ese hijo que tanto amas, ofrécemelo en holocausto. Eso quiere decir, sacrifícalo por mí, mátalo por mí. Hermanos, y nosotros vemos esta historia y la leemos y nos contentamos porque conocemos el final. Sabemos que al final el Señor providencialmente salva la vida de Isaac. Pero Abraham no estaba viendo ese final. Abraham estaba caminando por fe. Pero él no tenía esa imagen como nosotros la tenemos al leer la palabra. Pero sí dice la palabra que Abraham le creyó al Señor y que su fe fue contada por justicia. Y cuando Abraham llega al monte Moriah, efectivamente, hermanos, saca el cuchillo, saca la daga y va a sacrificar a su hijo. Pero el Señor providencialmente le dice, no lo hagas, no extiendas tu mano sobre el muchacho porque ya conozco que temes a Dios. Y ese viernes antepasado compartíamos que esta situación no era para que Dios conociera el corazón de Abraham, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Él sabe lo que va a salir de nuestro corazón en medio de las pruebas. Él lo sabe porque Él nos conoce. Él conoce cada rincón de nuestro corazón. Esta prueba era para que Abraham conociera lo que había en su corazón con respecto a Dios.
Y las pruebas, hermanos, vienen a nuestras vidas a eso. No a que Dios conozca cosas de nosotros porque Él nos conoce, sino para que nosotros conozcamos en qué posición estamos con respecto a Dios. Si hemos creído lo que Dios nos ha dicho. Y me gusta mucho esta porción de la palabra. No vamos a ir hasta allá, pero anótelo. Está en Hebreos 11, 17. Porque aunque Abraham no sacrificó a Isaac, porque el Señor intervino. Miren lo que dice Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, miren lo que pensaba Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En sentido figurado, dice aquí la palabra, que Isaac fue recibido como si fuese resucitado de entre los muertos, porque en el corazón de Abraham sí sacrificó a Isaac. Abraham entregó a Isaac, se lo entregó a Dios, lo sacrificó en su corazón. No lo sacrificó físicamente, no tuvo que matarlo, no tuvo que presentarlo como holocausto, pero al levantar la daga sobre su hijo le estaba diciendo al Señor, le estaba diciendo a Dios: este hijo a quien yo amo, te lo entrego a ti, y a ti te amo más que a este hijo que tú me has dado. Por eso aquí dice que en sentido figurado lo volvió a recibir, porque el Señor quiere que nosotros nos apeguemos a Él, solo a Él. Y en este pasaje que leímos, en el versículo 7, Génesis 22, 7, hay un término que es el que abre el compás para este tema de la providencia. Allí vemos que cuando Isaac le pregunta a Abraham que dónde estaba el holocausto, dónde estaba el cordero para el holocausto, Abraham le respondió, versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ese término proveerá en el original es el término jireh. Creo que muchos hemos escuchado que es uno de los nombres del Señor, el Señor Jireh. Hay alabanzas, hay himnos, hay cánticos sobre esto. El Señor Jireh significa que el Señor proveerá. Pero también Jireh significa ver, observar, examinar. Y les compartí a los hermanos que Dios Jireh, el Señor Jireh, quiere decir el Señor es nuestro proveedor. ¿Y qué es un proveedor? Es alguien que prepara y suministra a otro lo necesario y conveniente para determinados fines. El Señor Jireh, el Señor ve, observa y examina. Quiere decir que Dios es un Dios que ve, que observa nuestras vidas, que ve nuestras necesidades para participar de forma favorable en la historia que acabamos de leer, que no es una historia inventada, no es ciencia ficción, no es una leyenda, ocurrió tan real como está ocurriendo tu vida y mi vida en las manos de Dios. Ese Señor Jireh que ve, que observa, que examina, vio la necesidad de Isaac, vio la fe de Abraham e intervino. Y con esto el Señor le dijo a Abraham que él no era como los otros dioses, porque en este tiempo los dioses paganos reclamaban sacrificios humanos, sobre todo de niños. Dicen algunos académicos que para Abraham no fue sorpresa que Dios le pidiera que sacrificara a Isaac. Quizá lo que fue sorpresa es que él no pensaba que Dios fuese igual que los dioses paganos. Pero al final el Señor le dice: te estoy demostrando, Abraham, que yo no soy como ninguno de los otros dioses. Yo soy el único y verdadero Dios. Y yo no requiero sacrificios humanos. Yo requiero de mi pueblo es obediencia. Y es lo mismo que requiere hoy. Sacrificios espirituales que nosotros le podamos ofrecer a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ya tenía un sustituto. Ya Él tenía al
cordero para el holocausto y no provenía de ninguna sangre de la tierra, sino que era el mismo Hijo de Dios, con una sangre perfecta. Abraham, no soy como los otros dioses, yo soy el único Dios verdadero. Es lo que el Señor le da a entender. Hermanos, y para decirles qué es providencia. Providencia es el atributo por el cual Dios gobierna y sustenta toda su creación. Atributo por el cual Dios gobierna y sustenta toda su creación, con dos propósitos principales: llevar gloria a su nombre y beneficiar a su pueblo, a nosotros su pueblo. Términos similares o sinónimos de providencia: cuidado, provisión, ayuda, protección. Voy a repetir: cuidado, provisión, ayuda, protección. Y hay un término que me gusta mucho para definir la providencia y es intervención. La providencia es la mano de Dios que se extiende para intervenir en tu vida y en mi vida a favor nuestro. Además del Señor Jireh, el Señor proveedor, hay otros nombres que identifican a nuestro Dios. Ahorita cantábamos Adonai, Él es el Señor. El Señor Rafa, Él es nuestro sanador. El Señor Shalom, Él es nuestra paz. Tan linda que es la paz. ¿Y cuál es el propósito de este compartir, hermanos? Que nosotros sepamos que no estamos solos en nuestras luchas, sino que hay un Dios que ve, el Señor Jireh, ve nuestras necesidades y se preocupa profundamente por nuestro bienestar. Y para corroborar esto, quiero que me acompañen allí mismo en Génesis, aprovechando que estamos allí. Vamos a Génesis 16. De aquí vamos a tomar el título de esta enseñanza. Aunque el tema es la providencia de Dios, he querido colocarle un título que sale de este pasaje que vamos a leer, Génesis 16. Les voy a poner en contexto. Cuando llegue allí, le ponen una marquita y le voy a compartir el contexto. El Señor le había prometido a Abraham y a Sara un hijo, pero como ellos no veían el cumplimiento de la promesa, se afanaron, se adelantaron y quisieron tomar un camino más corto. A nosotros nos pasa eso cuando a veces queremos ver el cumplimiento de las promesas en nuestras vidas, tomamos caminos cortos. Su esclava quedó embarazada de Abraham y nació Ismael, a quien conocemos como Ismael. Pero cuando Agar estaba embarazada, dice la palabra que ella empezó a envanecerse y a hacer burla de su señora. Ella era la esclava, pero empezó a hacer burla de Sara. Y dice la palabra en el versículo 16:5. Entonces Sarai, que es la misma Sara, dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, ¿me mira con qué? Con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar se fue de la casa embarazada y llega al desierto. Y ahí es donde quiero enfatizar en esta mañana. El ángel la encuentra en el desierto, versículo 8, y le dice a Agar: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano.
Pasemos al versículo 13. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y de allí se desprende el título de esta enseñanza, que es el Dios que me ve. Ese Señor Jireh es el Dios que nos ve. Ese Señor, el Roi, que es el término original que se utiliza para decir el viviente que me ve, es el que nos recuerda que Dios ve nuestras necesidades y ve nuestras vidas y se encarga de hacer providencia para todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, y para entrar en materia, esta providencia la podemos contemplar en dos aspectos o dos tipos. Hay una primera providencia que es la providencia común. Hay otra providencia que es la providencia especial. La providencia común, como su nombre lo indica, es la que el Señor le otorga a toda la creación y todas sus criaturas. La providencia especial está reservada para sus hijos, aunque el Señor se la ofrece a toda la humanidad. Entonces quiero mencionarles algunos aspectos de la providencia común para que podamos ver cómo se manifiesta esta providencia de Dios. Acompáñenme a Salmo 104. Salmo 104. Aquí vamos a comprobar cómo la providencia común de Dios se manifiesta en su creación. Cuando estén allí me confirman. Salmo 104. Vamos a leer varios versículos empezando desde el 10. Y el título que tengo aquí en esta versión dice: Dios cuida de su ¿qué? De su creación. Ahí vemos la providencia común. Salmo 104, versículo 10. Dice así: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Pasemos al 14. Él, o sea, el Señor, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Versículo 16. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras ¿para quién? Para los conejos. Pasemos al versículo 20. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las ¿qué? Versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Este pasaje nos muestra cómo Dios cuida de sus criaturas. Dice que seres pequeños y grandes, conejos, leones, todos los animales. Pero también tiene cuidado de nosotros como seres humanos, como creación suya. Y vamos a entrar en algunos aspectos de la providencia común para todos los seres humanos. Recuerden que hay una providencia especial establecida para sus hijos. Esa la vamos a ver. Pero ahora vamos a analizar algunos aspectos de la providencia común. ¿Qué le da Dios a toda la humanidad? ¿De qué hemos gozado todos nosotros como seres humanos? Primer punto. Nos formó y nos protegió en el vientre de nuestra madre. Si usted está aquí, yo estoy aquí, es porque el Señor nos guardó en el vientre de nuestra madre. Dios no permitió una caída, Dios no permitió un accidente. Y hay madres que han tenido accidentes, que se han caído y Dios ha preservado
la criatura. Conozco un caso muy cercano de una prima que tuvo un accidente. Ella no sabía que estaba embarazada. Y los médicos le habían dicho que por una condición médica, una condición biológica, ella no podía mantener con vida a los fetos, a las criaturas, y que era muy fácil que se desprendiera. Y ya había tenido varias pérdidas, pero cuando el Señor quiso que ella tuviera a su hija, la tuvo y había tenido un accidente en moto y ella no sabía que estaba embarazada. Y el Señor preservó la criatura, hoy tiene 4 años, porque así es el Señor y Él preservó tu vida y preservó mi vida para estar hoy aquí, por un motivo. Y vamos a descubrir cuál es ese motivo por el que usted hoy está vivo en esta tierra. Vamos al Salmo 139, estamos ahí en Salmo, ¿cierto? Pasemos al Salmo 139. Y vamos a leer la historia de tu vida y de mi vida. Salmo 139, versículo 13. Este es el rey David. Y miren lo que dice en el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ¿qué? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Ahí está la providencia de Dios. Ese mismo Dios que te permitió nacer, te dio un cuerpo. Te dio un cuerpo que te permite cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Decíamos en esa oportunidad que nunca miremos nuestro cuerpo y lo despreciemos. Nunca digamos yo soy horrible, ¿por qué soy tan fea? ¿Por qué soy tan feo? Yo quisiera ser como X o Y persona. Nunca digamos eso, porque el cuerpo que tú tienes fue el que Dios formó en el vientre de tu madre. Y ese cuerpo es el que te permite cumplir su preciosa voluntad aquí en la tierra. Así que ese cuerpo para Dios es valioso. De hecho dice la palabra, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dios es el dueño de nuestros cuerpos. No digamos nunca que somos horribles, que somos feos. Yo quisiera ser como tal persona porque tú eres exactamente lo que Dios quiso que tú fueras. Y Él es perfecto. Dios no hace nada imperfecto. No solo te dio un cuerpo, te dio un alma, te dio facultades, te dio habilidades, te dio capacidades. Nunca digamos yo soy bruto, yo soy torpe, yo soy tonto. Yo siempre hago todo mal, todo me sale mal, a mí nada me sale bien. No, en Cristo Jesús tú eres capaz, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y con Cristo somos más que vencedores. No te digas nunca más esas cosas, mi hermano, porque Cristo no dice eso de ti. Esos son dardos que el enemigo manda a tu mente en forma de pensamiento. Interrógalos cuando lleguen. La palabra dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando llegue un pensamiento a ti de que tú eres incapaz, de que tú no sirves, de que tú no vales, interroga ese pensamiento, captúralo, cautívalo. Interrógalo y pregúntale de dónde vienes, porque no viene de Dios. Es un pensamiento que viene o de tu carne o del enemigo, pero no viene de Dios porque Dios nunca le va a hablar así a sus hijos. Es imposible que venga de Dios. Así que descartamos ese pensamiento. Te permitió nacer en un lugar que es completamente habitable. No naciste en la selva. El pastor siempre nos dice, démosle gracias a Dios de que no nacimos en la selva. Te da sustento todos los días, seas independiente, seas profesional, seas pensionado. Te da provisión todos los días a ti y a tu familia.
Te dio una familia, te dio esposo y te dio hijos. Esto es providencia de Dios. Dice la palabra en Salmo 127:3. He aquí herencia del Señor son los hijos. Otro aspecto de la providencia común. Te dio vida, hermano. Si estás aquí es porque estás vivo. Estamos entre vivos, dice la palabra, y todo lo que respire, alabe al Señor. Si lo alabas es porque estás vivo. Sí, pero hermana, usted no sabe, yo estoy enfermo o estoy enferma. Estoy pasando por una situación. Sí, pero estás vivo. Estás vivo. Y si hoy estás aquí es porque todavía tienes propósito de Dios que cumplir aquí, en la tierra. Y más vale que nosotros nos aferremos a ese deseo de Dios, porque Él quiere que vivamos. Si hubiera alguien que escuche este mensaje y no quiere seguir viviendo, aférrese hoy al propósito de Dios que lo tiene todavía vivo en esta tierra. Porque para algo estás aquí. ¿Para qué, hermano? Para hacer alabanza suya. Para alabar su gracia. Para eso Dios nos mantiene con vida todavía. Ahora sí pasemos a la providencia especial. Esta providencia común Dios se la otorga a todos los seres humanos. Pero la providencia especial, aunque Él se la otorga a toda la humanidad, solamente la pueden recibir los que son sus hijos. Y por eso Juan 1:11 nos recuerda que el Señor vino a lo suyo, vino a salvar, pero los suyos no le recibieron. De hecho, lo mataron. Pero a todos los que le recibieron, ahí estamos nosotros. A los que creen en su nombre, ahí estamos nosotros. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ahí estamos nosotros. Y como hijos, Dios nos ofrece una gama preciosa de providencias, porque Él es nuestro Padre y como Padre está comprometido a suplir todas nuestras necesidades materiales, económicas, emocionales, relacionales, espirituales, todas nuestras necesidades. Dice Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nuestro pastor siempre nos recuerda que no podemos sacar a Cristo de la ecuación. Dios se ha comprometido a darnos todas las cosas, pero es con Él, o sea, con su Hijo. Él es la raíz de toda provisión. Él es el árbol. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Si no estamos aferrados a Él, no podemos acceder a esta gama de providencias porque son para sus hijos. Providencia en lo material. ¿Qué nos ha dado Dios a sus hijos? ¿Y qué está comprometido a darnos a sus hijos en lo material? Primer aspecto, hermanos, te ha dado un empleo honesto. Un empleo que te permite sustentar tu casa y hacerlo de forma honrada. Ese empleo además es una bendición porque te da tiempo de ejercitarte espiritualmente. Si estás aquí y estoy aquí es porque tu empleo te permite estar aquí. Tienes un horario que te permite estar aquí. Te permite congregarte y eso es una bendición. Porque hay hermanos que quisieran congregarse pero sus horarios no se lo permiten. Pero Dios ha tenido esta providencia contigo de darte un empleo que te permite estar aquí. El Señor te guarda de la ruina y guarda tus bienes, guarda tu casa, guarda tu vehículo, guarda todos tus bienes. Job 1:9 nos confirma este aspecto de la providencia. Hay algunos versículos que yo les voy a ir dando para que lo anoten para poder avanzar, como este, Job 1:9. Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Prosperidad de mano del Señor. Tercer aspecto, el Señor tiene cuidado constante de ti. Es decir, no te suple una o dos necesidades, sino que suple todas tus necesidades.
La providencia va a la línea de los años de vida que tú tienes. Yo les decía a los hermanos que yo tengo 31 años, voy para 32, y les decía que yo sé que no parece, sé que parezco de menos, pero la providencia ha estado conmigo desde el día que Él me formó en el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Y si nosotros vamos más allá, según las Escrituras, ha estado conmigo desde la eternidad y va a estar conmigo hasta la eternidad. Y también ha estado contigo. La providencia guarda tu vida de la muerte. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado cerca de morir a causa de alguna enfermedad o de un accidente, pero el Señor ha preservado nuestras vidas por su propósito? Y me gusta mucho un salmo, el Salmo 118, 17, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Si el Señor te ha rescatado de la enfermedad es para que cuentes las obras que Él ha hecho contigo. Y cuando Lázaro enfermó, el Señor Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? Por la enfermedad. O sea que Dios toma tu enfermedad y con ella lleva gloria a su nombre. Así es nuestro Dios. Sus pensamientos son insondables. Su sabiduría es inmensa y no la podemos comprender de un día para otro. Pero Él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria mía, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En lo espiritual el Señor nos ha provisto, hermanos, lo más grande que hemos recibido nosotros, y que es Jesucristo mismo. Lo más grande que hemos recibido, que es la salvación. Y acabamos de leer en Romanos 8:32 que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ya nos dio a su Hijo. Y les compartí a los hermanos que no hay una historia más linda para nosotros que contar la historia de nuestra conversión. Es la historia más dulce que tú y yo tenemos. Aunque hayan pasado los años, aunque hayan pasado meses, aunque ya tú no estés con las personas con las que estabas en ese momento en el que Dios te llamó, esa historia es imposible de que alguien la saque de tu cabeza, que la saque de tu memoria. Y cada vez que tú la cuentas es como si fuera el primer día. Por eso el pastor, cuando comparte la historia de su conversión, aunque hayan sido ya muchas veces que él lo ha compartido, es como si fuera la primera vez. Tú notas la emoción en él. Y él dice que él y la pastora abrazaban esos bafles como si fuera Cristo mismo. Pero él no está fingiendo para emocionarte. Es que esa historia despierta en él y despierta en ti todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Su mayor provisión es que nos salvó y que nos rescató. Y eso nadie lo va a poder arrancar de nuestras mentes. Pase lo que pase, será la historia más dulce que nosotros tenemos en nuestra vida. Y luego que el Señor nos salva, tan lindo el Señor, nos adhiere a un cuerpo, que es el cuerpo suyo, el cuerpo de Cristo. Nos trae a una congregación para enseñarnos su palabra y nos trae Él. Yo estoy segura que el Señor te trajo aquí, mi hermano. No fuiste tú, no fui yo, fue el Señor el que nos trajo a esta congregación, que Él lo había establecido desde antes, pero nosotros no lo sabíamos. Pero aquí estamos por su providencia. Y una vez que Él nos adhiere a esta casa, toma al ministro y a los ministros que Él ha establecido en este lugar para que traigan sermones. Y esa es otra de las maravillas de la providencia de Dios en lo espiritual, que pone sermones en el corazón del predicador que te recuerden a ti de qué te salvó Cristo. Porque una vez que Él nos salva, nosotros empezamos a familiarizarnos con el pecado, con los términos de la palabra, y parece que empezamos a olvidar lo peligroso, por ejemplo, que es el pecado. Entonces el Señor trae mensajes que te recuerden a ti, que estés alerta, que estés atento, porque puedes caer.
en tentación. Eso lo hace el Señor. Toma el corazón del predicador y trae un mensaje que tú piensas, ¿quién le habrá contado al predicador lo que yo estoy pasando? El Señor lo hace para poder mantenernos a nosotros espiritualmente despiertos y alertas. Otra de las cosas que el Señor hace es que nos da su Espíritu Santo para que podamos pelear contra el pecado que mora en nuestra naturaleza primera, la naturaleza humana con la que nacimos. Esa naturaleza que se ha ido formando con los años que tú tienes. El Señor te da su Espíritu para que desde adentro el Espíritu pelee contra esas tendencias naturales que hay en tu primer nacimiento hacia la maldad. En Romanos 7:22, vamos allá. Romanos 7:22, el Señor nos explica por qué tiene que darnos su Espíritu. Romanos 7:22. Aquí el apóstol Pablo está explicando una contradicción que hay en su interior, y con esta explicación nosotros también podemos comprender las contradicciones que a veces ocurren en nuestro interior. Y dice así: porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? Aquí estamos todos contentos, las alabanzas estuvieron preciosas. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado. Para el Señor contrarrestar esa naturaleza carnal que hay en nosotros, nos da su Espíritu. Es una manera de Dios decir, ustedes no pueden pelear contra el pecado. No tenemos armas para eso, pero yo sí. De hecho, yo lo destruí en la cruz. Y ahora vengo a ser morada en ustedes por mi Espíritu. Es algo que tenemos que recibir por la fe. Como el Dios que no habita en templos hechos de manos de hombres ha venido a vivir en nosotros. Porque esa es su providencia. Venir por su Espíritu en nosotros, darnos una nueva creación donde Él puede habitar para pelear contra el pecado. Hermanos, una vez que el Señor deja su Espíritu en nosotros, nos trae la congregación, nos trae unos ministros que sermón a sermón, enseñanza tras enseñanza nos están advirtiendo de peligros. Cuando el Señor ve que ya nosotros, con todo y que nos dio su Espíritu, con todo y que tenemos mensajes que nos alertan, queremos ir hacia el pecado, el Señor también tiene una providencia, y es que Él prepara situaciones para que nosotros no deslicemos nuestros pies en el pecado. Situaciones difíciles de comprender, cosas que a ti y a mí nos pasan y que tú no entiendes por qué te pasan. Algunas de esas cosas ocurren porque son barreras protectoras que Dios ha establecido para impedir que tú vayas directo al pecado al que quieres ir y al que quiero ir. Yo les compartí a los hermanos que hubo un tiempo cuando estaba en la universidad, yo puse mis ojos sobre alguien que no era de parte de Dios, porque era una persona que no era creyente y además decía ser ateo. Pero la tendencia que hay hacia el mal dentro de mí, en mi carne, no en mi nueva naturaleza, porque allí la tendencia es hacia el bien, hacia lo de Dios, hacia lo santo. Tenía mis ojos puestos allí y yo quería acercarme a esta persona, conocerla, y el Señor preparó una situación en donde yo no pude acercarme a esa persona y yo estaba frustrada porque el Señor puso un obstáculo para que yo no pudiera acercarme a esa persona. Y a veces nosotros queremos hacer cosas, hermanos, que Dios nos ha dicho que no están bien. Lo sabemos por su palabra, nos dicen en la congregación, nuestra familia nos aconseja. Y con todo y que el Espíritu desde dentro te está diciendo, no lo hagas, tú vas hacia allá y yo voy hacia allá. Entonces el Señor permite por su providencia que te ocurran cosas y me ocurran cosas que corten el camino hacia el pecado y no vayas hacia allá. Les decía a los hermanos, no
menospreciemos lo que nos puede estar ocurriendo, porque puede ser una barrera protectora de Dios para que nosotros no caigamos en pecado. No nos frustremos, hermanos. Yo estaba frustrada porque el Señor dañó mis planes, entre comillas, pero en realidad era el Señor protegiéndome a mí para que hoy yo estuviera aquí. Porque es que Él no lo hace para tu mal, no lo hace para que sufras, para que suframos, no. Es porque Él tiene un propósito contigo y Él lo quiere cumplir. Y por eso tiene que preservarte de cosas a las que tú quieres ir, a las que yo quiero ir. Pero su providencia es tan linda. Él viene como ese Padre protector y te pone una pared. De aquí no pasas, porque te necesito aquí para que me sirvas, para que me alabes, para que des testimonio de mí, para que hables de mí al resto de las personas. Benditas barreras protectoras de Dios que han guardado nuestros pies de deslizarse, de caer, y que hoy estamos aquí por su bendita providencia. Gracias, Señor, por tu providencia. Estos aplausos son para ti. Así que si estás firme hoy, hermano, no se lo atribuyas a tu sabiduría, atribúyeselo a que Dios te ha guardado. Dios ha puesto cerrojos que tú no has visto. Dios ha alejado personas que tú querías, ha cortado relaciones que tú querías, te ha alejado de lugares donde tú querías estar, pero no te hacían bien. Para Dios protegerte y tenerte hoy aquí, en su reino. A veces el Señor también permite aflicciones en el cuerpo. Y 2 Corintios 12 nos da un ejemplo de esto. Les pongo en contexto. Este es el apóstol Pablo hablando. Y él tenía un aguijón en la carne que la palabra no nos dice exactamente qué era. Pero miren lo que él dice y que nos ayuda muchísimo. 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Miren para qué. Para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo era un hombre que había sido llevado al tercer cielo. El Señor le había dado una sabiduría que es la que contenemos hoy prácticamente en medio del Nuevo Testamento. Pero el Señor sabía que tal sabiduría y tal revelación era demasiado difícil que un ser humano pudiera soportarla sin enaltecerse, sin que llegara a la soberbia, a la vanagloria. Cristo lo sabe. Y por eso el apóstol dice que para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Pero un mensajero de Satanás, ¿para qué? Para que no se enalteciera sobremanera. Sí, Satanás tenía el permiso de abofetearlo a través de ese aguijón. Pero quien estaba detrás de ese aguijón era Dios mismo. Porque Satanás nunca va a hacer algo para tu bien, hermano. Satanás, si no puede tirarte al suelo, él va a hacer que tú creas que eres lo más importante, que tú eres lo más grande. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que ese aguijón era para que él no se enalteciera, o sea, que venía de parte de Dios. Es algo difícil de comprender, pero fue lo que mantuvo a nuestro apóstol, al apóstol Pablo, humilde, sencillo, amoroso, entregado, dado a su pueblo. Así que fue un bien para el apóstol Pablo y un bien para nosotros, hermanos. Quizá para el apóstol Pablo fue algo difícil y dice la palabra que él rogó al Señor 3 veces que lo quitase, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque necesito que esta revelación llegue al ministerio de la reconciliación. Y para eso necesito que este aguijón esté en tu carne. No lo puedo quitar porque esto no es solamente referente a ti. Hermano, las cosas que a ti te pasan no es solamente porque Dios tiene algo contigo. Es que hay una generación que viene después de ti. Vienen tus hijos, vienen tus nietos.
Y Dios necesita hacer provisión para ellos también. Lo que a ti te está aconteciendo hoy tiene un propósito de parte de Dios que no va a impactar solo tu vida y la de los que están contigo ahora, sino que tiene un propósito de impactar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. No es solo contigo el propósito de Dios. Hay algo detrás mucho más grande, hermanos. Y gracias a ese aguijón hoy tenemos esta revelación. Hoy tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo. Hoy tenemos un hombre que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Gracias a un aguijón. Nadie quiere un aguijón. Yo no lo quiero, hermano. Pero aquí no se trata de lo que yo quiero, porque muchas veces lo que yo quiero viene de cosas que no conozco. Pero Cristo lo conoce todo. Él sabe qué necesito yo, qué necesita la congregación. Damos gracias a Dios por su sabiduría. Te dio una familia preciosa, providencia de Dios. Te dio unos padres, unos hijos. A los que nos ha dado padres cristianos es una bendición. Y yo compartía con mi hermana María José el viernes, porque es una bendición tener padres cristianos, pero quizá alguno que no ha tenido padre cristiano se puede sentir triste. Pero no te sientas triste si en tu niñez no tuviste esta crianza, porque la providencia decidió eso para ti. Dale gracias a Dios que la providencia, aunque no tuviste padres cristianos, te ha sostenido a pesar de las circunstancias que pueden parecer adversas. Dios te ha sostenido. No tienes nada que envidiar a alguien que tuvo padres cristianos. Es una bendición, pero tú tuviste al Padre perfecto desde siempre. A otros nos dio padres cristianos, a ti te dio otras cosas, pero la providencia a todos nos ha hecho bien, de una manera u otra. Nos ha dado a los que están casados, iba a decir a los que estamos, a los que están casados les ha dado una esposa y un esposo de Dios. Y qué bendición es tener una pareja de Dios. Por eso es una buena costumbre, y los grandes hombres de Dios, este hombre que acabamos de estudiar, Abraham, lo practicó. Mandó a buscar para Isaac, su hijo, una esposa conforme a la voluntad de Dios. Y es una buena costumbre que nosotros como hijos de Dios confirmemos esta misma palabra y hagamos lo mismo, sobre todo los que estamos solteros, de pedir a Dios la dirección, porque un esposo piadoso, hermanos, es un regalo de Dios. Ese esposo te ayuda. Una esposa piadosa es un regalo de Dios. Esa esposa nunca te va a llevar al pecado. Al contrario, va a motivarte a la santidad. Y lo mismo tu esposo. Pero no todos gozan de esta providencia. Por eso tú y yo debemos valorarlo. Si tienes ahí a tu esposo o a tu esposa, valóralo. Porque es un regalo de Dios. Y nos dio una familia preciosa que es la familia de la fe. Yo no me siento sola. Como un corito que cantábamos antes, yo no me siento solo, porque a mi lado va el ángel del Señor que acampa a mi alrededor y me defenderá. No me siento sola porque los tengo ustedes. En mis momentos más oscuros los he tenido a ustedes. He visto ese amor, ese respaldo. Y siempre le digo a mis hermanos, si hoy estoy aquí, es gracias a la oración de ustedes. Porque bastante que han orado por mí y bastante que oramos los unos por los otros. Esto es un regalo de la providencia de Dios. Y como ya voy a pasar a otro segmento, quiero antes de pasar a ese segmento hablarle a las personas que están aquí sin Cristo. Porque hemos visto que Dios tiene providencia común, tiene regalos que nos da a todos. Nos da la vida, nos da salud, nos da un empleo, nos da familia. Pero hay regalos que Dios solamente le otorga a sus hijos. Así que la invitación hoy al inconverso, al que no está en Cristo, al que sabe que está mal delante de Dios, o al que ha venido caminando de manera inconsistente con Dios, hoy el llamado es a que te acojas a ser hijo de Dios para que recibas estas providencias especiales que Dios tiene para sus hijos. ¿Será que la providencia de Dios quiso que hoy estuvieras aquí? Claro que sí. La providencia de Dios fue la que te trajo a este lugar, este día, para que escucharas su palabra y conocieras el propósito que Él tiene para ti, que es de salvación. Así que como David le puedes decir al Señor, Señor, crea en mí
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero esa salvación que le has dado a estos hermanos. Yo quiero un esposo piadoso. Si no te has casado, hoy puedes decir al Señor, quiero eso. Pero primero necesitas acudir y abrazar la raíz de toda provisión, que es Cristo mismo. Fuera de Él no hay dádivas especiales, porque Él es la raíz de toda provisión. Y quiero pasar a un segundo aspecto de esta predicación. Ya hemos abarcado qué es la providencia, los dos tipos de providencia. Pero vamos a hablar de un aspecto muy importante, y es de dos extremos peligrosos en los que podemos caer al intentar comprender este atributo. Cuando intentamos comprender la providencia de Dios en nuestras vidas, podemos caer en dos extremos muy peligrosos. Uno es pensar que la providencia de Dios a todo nos dice que sí. Y el otro es pensar que la providencia de Dios a todo nos dice que no. Si creemos que Dios es un Dios que a todo nos dice que sí, nos convertiremos en unos hijos mimados, hijos consentidos. Ustedes han visto esos niños que todo lo que ellos quieren, sea bueno o malo, sus papás se lo dan, sin analizar, sin cuestionar. Mami, quiero esto, sí. Papi, quiero esto, sí, porque si no se lo doy me va a hacer una pataleta, me va a hacer un berrinche, se va a molestar conmigo, yo quiero que él esté contento. Y a veces padres le dan a sus hijos cosas aunque no les convienen, pero con tal de que los niños estén felices. Pues Dios no es así, hermanos, porque el propósito de Dios, aunque Él quiera hacernos felices, su principal propósito es que nosotros seamos santos, no solo que seamos felices. Pero si Dios es un Dios que a todo nos dice que no, nos volveremos unos hijos temerosos. ¿Has visto a esos hijos que le dicen al papá, papi, regálame para comprarme un yogur, un pan, un carrito? Y el papá, todo es no, yo no tengo. ¿Qué quieres, que robe? ¿Quieres que mate? ¿Tú crees que esta casa es un banco? Y contestan de esa manera cuando se le puede decir, hijo mío, ahora no tengo, mi amor, pero yo voy a esperar la provisión de Dios para dártela. Pero contestan de esta manera. Bien, esos hijos se vuelven hijos temerosos. Si Dios a todo nos dice que no, crean nosotros unos hijos temerosos que vamos a tener miedo de decirle, Señor, regálame esto, concédeme esto, dame esto, porque ya pensamos que Dios a todo nos va a decir no. Pero en el lugar de un Dios que nos consiente o que nos hace ser temerosos, tenemos la atención de un Dios que establece algo que se conoce como límites. A algunas cosas Dios te dice que sí. Y a algunas cosas Dios te dice que no. Y para estudiar este aspecto quiero que me acompañen a Daniel 6. Vamos a ver una historia de un hombre al que Dios le dijo que no. Inicialmente. Daniel 6. Cuando estén ahí me confirman con un amén. Bien, hermanos, les voy a poner en contexto lo que ocurre aquí en este capítulo. Daniel está exiliado, está fuera de su país, está cautivo en otro territorio, donde el rey era el rey Darío. Sin embargo, Daniel era un hombre lleno de la sabiduría de Dios, un hombre entregado a Dios, un hombre consagrado a Dios, y por esa fidelidad Dios le puso gracia y el rey Darío lo estableció a él como gobernador. Él estaba por encima de los sátrapas. Pero usted sabe que cuando Dios empieza a llevarte a ti a lugares superiores, de pronto en tu lugar de trabajo o en la universidad, siempre va a haber personas que no están guiadas por Dios y van a empezar a tener envidia y tú vas a empezar a caerles mal simplemente porque Dios te ha promocionado, te ha promovido, te ha exaltado, y esto le pasó a Daniel. Entonces los sátrapas, un grupo de sátrapas,
se reunieron en contra de Daniel y hablaron con el rey Darío y lo llevaron a establecer un edicto, un mandato de que cualquier hombre en el espacio de 30 días hiciera peticiones o rindiera oraciones a un Dios que no fuera el rey Darío, fuese echado en el foso de los leones. Dice la palabra que apenas Daniel escuchó esto, se fue a su casa. No se fue a llorar, a esconderse, sino que abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y dice la palabra que él oraba 3 veces al día y levantaba las manos y los sátrapas estaban detrás de él, espiándolo. Se dieron cuenta y fueron enseguida a decirle al rey Darío: Rey Darío, el edicto que tú estipulaste no se está cumpliendo. Daniel está orando a un Dios que no eres tú y lo hace públicamente. Te está retando, rey Darío. Tienes que hacer algo, tienes que lanzarlo al foso de los leones. Y dice la palabra que al rey Darío le dolió y él intentó librar a Daniel, pero no podía porque ya el edicto estaba promulgado y no podía ser abrogado, no podía ser contradecido, no podía ser violado. Así que, hermanos, en pocas palabras, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Y esto es lo que vamos a leer en el versículo 16. Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero miren lo que le dijo el rey a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. En el versículo 18 dice que el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no comió. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esa es la pregunta que le hace el rey Darío. Hermanos, y es sorprendente cómo la palabra nos explica y nos cuenta que Daniel confiaba en Dios. Y miren lo que le contesta el que supuestamente ya no existía. Porque hay cosas que el Señor ha permitido en nuestras vidas que nos hacen creer que nuestro propósito en la tierra terminó, que ya no hay esperanza para nosotros. Estamos en el foso de los leones. Y no solamente en el foso, sino que hay una gran piedra encima, dando a entender que no hay manera de salir de allí. Y no te están rodeando gatitos, sino leones hambrientos, porque esos leones seguro que estaban en ayuno. Y el que debía estar muerto, miren lo que dice. Entonces Daniel, prácticamente resucitado, parece que volvió de entre los muertos, así como Isaac. Respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, mi proveedor, el Señor Jireh, el que me ve, el que me vio en el foso de los leones. Aunque había una piedra sobre el foso, Él me vio, pero no solo me vio, estaba conmigo dentro del foso. Apaciguó el hambre de los leones porque ellos son su creación. Y Dios toma su creación a favor de su pueblo. Dios toma a sus criaturas para favorecer a su pueblo. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, vivir en santidad no nos garantiza que no nos van a pasar cosas, no nos va a venir aflicción. Vivir en santidad no nos garantiza que todo va a ser color de rosa. Daniel nos está demostrando
que no había hecho nada malo y fue lanzado injustamente al foso de los leones. Pero allí estaba el Señor, allí estaba la providencia de Dios con Daniel. Porque Daniel estaba seguro, dice la palabra, que él confiaba en Dios. Y confiar, hermanos, no es que no te duele, no es que no vas a llorar, no es que no vas a sentir temor, no es que no vas a tener dudas. Tú vas a tener dudas, vas a tener dolor, pero lo que Dios quiere es que esas dudas, ese dolor, esa ansiedad, esa incertidumbre, se la lleves a Él, a los pies de Cristo. Por eso Él dice, por nada estéis afanosos, sino que todas tus necesidades sean conocidas por mí. Señor, yo estoy que desmayo. Padre, si tú no me sostienes, yo caigo. La tentación está a la puerta, necesito tu fuerza. No es hacerme el fuerte, es decirle a Dios, aquí está mi debilidad, vengo a traer mi debilidad, pon tú la fortaleza, Señor. Y cuando Cristo ve esa actitud en nosotros, hermanos, su providencia viene plenamente hacia nosotros. Cuando Él ve nuestra dependencia. Porque nosotros no somos llamados adultos de Dios, sino hijos de Dios. Nadie aquí es llamado adulto de Dios, hijo. Y un hijo depende de su padre. Un hijo no tiene autosuficiencia, no es independiente. Nosotros dependemos de Cristo. Y es lo que Él quiere, hermanos. Y la providencia de Dios saca a Daniel del foso de los leones. Los que habían fraguado este complot contra él son lanzados ellos, y dice la palabra que no habían llegado al fondo cuando los leones ya habían destrozado todos sus huesos. Respetaron la integridad de Daniel, pero no respetaron la integridad y la vida de los sátrapas, porque eso es la providencia de Dios. Él tiene tu vida escondida con Cristo en Él. No hay nada, hermanos, que a ti te pueda pasar que Dios no esté al cuidado. Y todo lo que Dios ha permitido en tu vida, en mi vida, ha sido por su providencia. Pero cometemos un error al pensar que la providencia de Dios es la que me ha dado un carro, me ha dado una casa, me ha dado unos hijos. Pero nadie dice la providencia de Dios me trajo esta enfermedad. Nadie dice la providencia de Dios me está pasando por este proceso. Nadie dice la providencia de Dios me está metiendo en escasez. Nadie quiere ver la providencia de Dios de esa manera. Todos creemos que providencia es abundancia económica. Hermanos, la providencia de Dios abarca todo. La providencia de Dios te va a llevar algunas veces a un foso como el foso de los leones. Nadie quiere pasar por ahí. Yo no quiero, hermanos. Nadie quiere ser sometido a prueba. Nadie. Pero es necesario porque hay un propósito que Dios tiene, que es llevar gloria a su nombre y beneficiarnos a nosotros. Y en esta historia de Daniel, Dios nos comprueba que el propósito no era solo con Daniel, porque luego de esto el rey Darío, quien estimaba mucho a Daniel, el rey Darío fue un hombre usado por Dios. Fue la mano providencial de Dios estableciendo este rey. Y el rey Darío luego establece una ordenanza en donde el único Dios al que servirían, al que adorarían, era el Dios de Daniel. Esto trajo beneficio, no solamente a Daniel. Por eso las pruebas y las circunstancias por las que Dios nos puede estar pasando, una vez que Dios nos saque de ahí en victoria, porque lo va a hacer, eso va a traer beneficio no solo a tu vida, sino a la vida de todos tus seres queridos, de tus nietos, de tus hijos, de tu hogar. Hermanos, las victorias del pastor son victorias nuestras. Las victorias tuyas son victorias mías. Las victorias mías son victorias tuyas. Porque somos todos parte de un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo. Y el último ejemplo que quiero hablarles de los no de Dios es el ejemplo más grande de toda la historia, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Mateo 26. Y con esto vamos a cerrar. Mateo 26. Versículo 39. Vamos a leer desde el 38. Este Jesús, antes de ir a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados, dice así: entonces Jesús les dijo a sus discípulos:
Mi alma está como muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa que el Señor se iba a tomar era la copa de la ira de Dios, era morir. Y el Señor dice, muy triste, pero no se fue a llorar a una esquina, no se encerró él en sus propios pensamientos, sino que fue a orar y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el padre le dijo: no es posible, hijo. Y hay cosas, hermanos, que nosotros quisiéramos que Dios hiciera en nuestras vidas, que situaciones incómodas que quisiéramos que Dios eliminara de raíz, situaciones que quisiéramos que Dios quitara. Señor, no quiero más esta incomodidad, no quiero más esta situación. Pero hay cosas a las que el Señor te va a decir: no puedo, porque yo tengo un propósito con eso. Y Cristo dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Padre dice: no puedo, porque de tu muerte depende que en el 2025 estén en mi congregación mis hijos del ministerio de la reconciliación. No puedo decirte que sí, mi hijo, en esta oportunidad no puedo, porque tienes que morir. Detrás de tu muerte no solamente está la muerte, está la vida de mis hijos, porque Él fue la siembra, la semilla para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí vivos para Él. Entonces hay cosas en las que el Señor nos va a decir: no te lo puedo quitar. Y hay personas que dicen: después de la tormenta viene la calma, pero Cristo nos dice: en medio de la tormenta yo soy tu calma. En medio de la tormenta yo puedo ser tu calma. Ven a mí, tráeme tus ansiedades a mí, tráeme tus preocupaciones a mí, no te encierres en ti mismo, tráemelas, porque yo soy el Dios que ve, te he visto desde siempre, tengo mis ojos puestos en ti, nunca he apartado mi mirada de ti. Y el Señor murió, y yo les compartí a los hermanos que hay un predicador que dice que lo peor que le ha ocurrido a esta humanidad es que el Hijo de Dios haya muerto. Es lo peor, el peor crimen que ha sido cometido. Pero decía ese predicador: pero lo mejor que le ha ocurrido a esta humanidad es que el Hijo de Dios haya muerto. Porque sin eso no habría lugar para nosotros, no habría salvación. Todo esto no sería nada si Cristo no hubiese muerto y resucitado por nosotros. Nuestra fe sería vana, hermanos. Y ese predicador decía que si Dios, de lo peor que le ocurrió a la humanidad, sacó lo mejor, Dios puede tomar todo lo triste que tú has vivido, puede tomar todas las tragedias que has vivido, puede tomar la enfermedad que puedas estar sufriendo. Les decía a los hermanos: puede tomar la muerte de ese ser querido que hoy te duele y puede convertir esa tragedia en la mayor gloria de tu historia y de mi historia, porque el Señor de lo peor saca lo mejor. Por eso Él dice: no seas vencido del mal, antes vence el mal con el bien, porque del mal Dios puede sacar todo el bien. Y hoy lo ha hecho, hermano, y yo quiero que hoy contemplemos cómo nuestra historia ha sido la muestra de la providencia de Cristo. Y Él ha tomado lo bueno que nos ha pasado y ha tomado lo malo. Y con eso ha empezado y ha estado cumpliendo su propósito. Hoy tú estás aquí porque han pasado cosas en tu vida que Dios ha permitido. Cosas buenas y también cosas que nos parecen malas, pero que a la postre nos han hecho bien. Porque Cristo es así. De lo inimaginable Dios saca cosas preciosas. Porque con tal de favorecer a su pueblo, Él hace cosas que nosotros no entendemos. Y aunque haya cosas que hoy no has comprendido del todo, ¿por qué me está pasando esto? Va a llegar un día, mi hermano,
Un día en que se va a abrir completamente los ojos de tu entendimiento y tú vas a comprender, por esto yo tenía que pasar por aquí. Va a llegar un día en que el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas, sea aquí en esta tierra o sea en el cielo, pero Dios va a hacer que todo lo que ha pasado en tu vida, en mi vida, tenga sentido para su gloria. Esta es la palabra que el Señor quería compartirles, hermanos. Démosle un aplauso a Él, a nuestro Dios providente, nuestro Dios de amor, nuestro Dios fiel. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.